Buen día tengan ustedes, compañeros alumnos y maestro. Nosotros somos el equipo número 4 y estamos conformados por Ángel Santiago Jaime Gutiérrez, Hugo Andrés Guerrero Morales y su servidor Miguel Aarón Vallecillo Valdés. Somos del Instituto Tecnológico de Aguascalientes de la carrera de Ingeniería Mecánica en la materia de cálculo vectorial. Y les presentaremos lo que es nuestro proyecto de la segunda unidad. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación que permita a los usuarios el lanzamiento de un hombre a través de un cañón, aplicando conceptos de cálculo vectorial. La aplicación proporcionará una experiencia interactiva y educativa que demuestre cómo los cálculos vectoriales se aplican situados en el mundo real, como el movimiento de proyectiles. Este proyecto tiene como objetivo combinar el aprendizaje interactivo y la diversidad, permitiendo a los usuarios experimentar de manera práctica cómo se aplican los conceptos de cálculo vectorial en el contexto del mundo real. Introducción. El estudio de las trayectorias de proyectiles ha sido una gran interés física y de las matemáticas durante los siglos. La capacidad de predecir y comprender el movimiento de un objetivo lanzando en el aire es fundamental en campos tan diversos como la ingeniería, la ciencia espacial y en este caso particular el cálculo vectorial. En este proyecto exploraremos el emocionante escenario de lanzar a un hombre a través de un cañón utilizando herramientas matemáticas avanzadas, centrándonos en el análisis de las curvas paramétricas y del cálculo vectorial. Lo que quiere decir es que en nuestro proyecto decidimos tomar a prueba lo que es de un cañón de un barco, poder lanzar proyectiles y medir su velocidad conforme a vectores. Nuestros objetivos para este proyecto sería modelar el lanzamiento, o sea, crear matemáticamente que describa el movimiento de un hombre lanzado desde el cañón. La interfaz gráfica, lo que significa desarrollar las gráficas y llevarlas a cabo en nuestras aplicaciones, así sea en GeoGebra o en las diferentes aplicaciones que nos dieron durante todo el parcial. Calcular en tiempo real. Ver lo que realmente pasaría en cada segundo, es- llevar bien ubicado el momento y saber qué pasaría. Asimismo como ubicar la velocidad, el ángulo de lanzamiento y la altura del cañón. También analizaremos los resultados. Conforme los cálculos que vayamos haciendo, se analizarán los resultados que tenga conforme a los resultados de los análisis y de los cálculos, podremos saber en qué tiempo pasará cada cosa y en qué velocidad irá en cada segundo. También visualizaremos 3D sobre sobre gráficas donde se verá la trayectoria del proyectil, en este caso el, el usuario lanzado por el cañón. Hablaremos sobre cómo el uso de las integrales nos ayudó con la elaboración de este proyecto. Comencemos con la velocidad y aceleración. Cuando un proyectil es lanzado, estas magnitudes cambian a medida que avanza. ¿Cómo se calculan? Usando integrales. La velocidad se obtiene como la integral de la aceleración con respecto al tiempo. Esto nos permite entender cómo la velocidad cambia a lo largo de la trayectoria. También una de las aplicaciones más comunes de las integrales es calcular el rango máximo. El rango es la distancia horizontal que recorre el proyectil antes de tocar el suelo. Para calcularlo debemos determinar el área bajo la curva de la trayectoria del proyectil, que generalmente es una parábola. Esto se hace mediante una integral definida que representa el desplazamiento horizontal. También, ¿cómo determinamos el ángulo de lanzamiento que maximiza el alcance? Aquí es donde entran en juego las derivadas y a veces las integrales. Encontrar el ángulo óptimo es un problema de cálculo que busca maximizar la distancia recorrida.
Por otro lado, la altura máxima alcanzada por el proyectil también se calcula utilizando integrales. Para encontrar este punto en la trayectoria, buscamos el momento en que la velocidad vertical se reduce a cero. Esto se hace mediante el análisis del componente vertical de la velocidad en función del tiempo. Las trayectorias de proyectiles se pueden describir mediante ecuaciones paramétricas. Aquí las coordenadas x y y se expresan como funciones del tiempo. Para un análisis detallado de estas trayectorias, las integrales son útiles para calcular áreas, longitudes de arco y otros parámetros relevantes. También como método sugerido, tendríamos que en primer lugar, para describir el movimiento del proyectil, creamos ecuaciones paramétricas que representan su posición en función del tiempo. Estas ecuaciones tienen componentes x y y que describen la posición en las dimensiones horizontal y vertical. Para entender el movimiento, se calcula la velocidad y aceleración, como ya se dijo. La velocidad se obtiene derivando las ecuaciones paramétricas con respecto al tiempo y la aceleración se deriva nuevamente de la velocidad. Estas derivadas son fundamentales en el cálculo. Usando los cálculos que ya tenemos, podemos analizar la trayectoria en detalle. Hallamos características importantes como la altura máxima, el rango y el tiempo de vuelo total mediante la integración de las expresiones para la velocidad y aceleración en función del tiempo. Y si deseamos maximizar la distancia recorrida por el proyectil, es necesario la optimización del ángulo. El cálculo vectorial nos ayuda a encontrar el ángulo de lanzamiento óptimo. Esto implica la aplicación de conceptos de optimización donde igualamos a cero la derivada de la función de rango con respecto al ángulo. Descripción de la propuesta. Aquí yo voy a explicar un poco más nuestro problema para que quede entendido y quede expresado con claridad a dónde queremos llegar. Pues bueno, el problema es el siguiente. Supondremos que Miguel recibe un vector de velocidad inicial de 0 por medio del disparo del cañón y que de ahí en adelante sobre él actúa solo la fuerza de gravedad, por lo que en particular se desprecia la resistencia del aire. Bueno, posteriormente escogemos las coordenadas de manera que el inicio de Miguel está en el origen y pasamos por alto la altura del cañón, sea que xt es igual a xt por yt, dice, denota la trayectoria de Miguel. Entonces, la información que tenemos es la siguiente. ¿Qué significa esto? Aquí ya convertimos nuestra constante, aquí ya tenemos cuál es la constante de la gravedad, es decir, la aceleración debida a la gravedad es constante y está dirigida hacia abajo en consecuencia. Para encontrar la velocidad, lo único que tenemos que hacer es integrar la expresión para los componentes de aceleración. Aquí, c es un vector constante arbitrario. La constante de integración como v, o sea, vector 0, debemos tener que c es igual a v0, por lo que aquí tenemos esta expresión que indica que al integrar otra vez se encuentra esta trayectoria, donde d es otro vector constante arbitrario. A partir del hecho de que x es igual a 0, se concluye que es la ecuación que describe la trayectoria de Miguel. Para comprender mejor la ecuación, nosotros escribimos en términos más completos b0 en sus componentes, que vendrían siendo estos componentes. Aquí b0 es la velocidad inicial
En realidad lo único que estamos haciendo es expresar los componentes rectangulares en coordenadas polares, como lo vemos en la imagen que aparece en nuestro trabajo. Aquí podemos leer las ecuaciones paramétricas que sacamos de la velocidad inicial de Miguel, y eso sería todo en este apartado. En conclusión, aprendimos a cómo podemos utilizar nuestros cálculos de la materia de cálculo vectorial en un simple problema de día a día, así pudiendo calcular desde una mínima curva hasta una trayectoria y saber a qué velocidad y en qué tiempo pasará cada cosa. Aprendimos que no son simples cálculos y no son puros números, ya que esto nos lleva a poder mejorar lo que es la industria de la ingeniería, así pudiendo tener cosas más precisas, tanto máquinas como herramientas. También poder aplicarlo en nuestro día a día para poder resolver problemas que se nos presenten durante la carrera y después en el campo laboral. Sin más por el momento, agradecemos mucho su visualización de este proyecto y su atención. Gracias.